continuación vamos a escuchar a Juan Cárcamo Miranda, nuestro querido profesor Juan Cárcamo, compañero del año pasado. Es un gusto verte de nuevo. Nos va a presentar Bart vende su alma, Los Simpson en el derecho de propiedad. Para contarles algo muy breve sobre Juan, Juan es abogado por la Universidad Central de Chile, magíster en estudios jurídicos avanzados, con mención en Derecho de la Empresa y Regulación del Mercado por la Universidad de Valladolid, España, y académico de la Universidad Arturo Prat. Entonces, querido Juan, es un gusto escucharte. Bienvenido. Muchas gracias, querida María Carolina, gusto verte y contactarte de nuevo. Partir agradeciendo, voy a poner de inmediato mi cronómetro para no pasarme el tiempo, compartir pantalla además. Y partir agradeciendo a los organizadores, al profesor Lepín, que muy gentilmente me invitó, ver al maestro Rabinovich. Y nada, en razón del tiempo voy a partir mi presentación que tenemos acá. Ya pues, vamos a hablar hoy día de Bart vende su alma, este capítulo en particular de la temporada número 7 del año 1995, pero además trataré, en la medida que el tiempo lo permita, de abordar otros capítulos de Los Simpson que hacen referencia al derecho de propiedad. Esto porque este semestre precisamente me ha tocado impartir la cátedra de bienes en Derecho Civil acá en la Universidad Arturo Prat en Iquique. Partamos entonces con la trama, de qué va este capítulo para quienes no lo hayan visto todavía. Bueno, parte este capítulo con Bart cometiendo una pequeña fechoría, que es intercambiar la letra y la partitura de los cánticos de la misa dominical, y finalmente toda la iglesia termina cantando la canción equivocada. Ante esto, el reverendo Alegría increpa a los niños, todos sospechosos, y los insta a que confiesen quién habría sido el autor de esta travesura. Para esto, para lograr la confesión, es que los hace practicar el siguiente rezo, y que va a ser esencial para el desarrollo del capítulo. Si ocultare la verdad, que me vaya al infierno, donde viviré comiendo carbón ardiendo, beberé soda de cola hirviendo, donde fieros demonios me pincharán la espalda y mi alma será hecha confeti. Cohabitaré con asesinos y madres solteras, y un cuervo me picará el alma por siempre. Ante esta amenaza a la integridad espiritual de los niños, es que Milhouse delata a su amigo Bart, y Bart, obviamente después ambos se van castigados, Bart en calidad de autor y Milhouse en su calidad de soplón. Cuestión que obviamente desde el derecho penal admitirá más de alguna discusión. Y bueno, le pide explicaciones Bart a Milhouse, y Milhouse le expresa de que no quería que un cuervo le picara el alma por siempre, lo que ocasiona una interesante discusión de niños, pero sobre la existencia del alma. ¿Qué sería el alma? Y acá existe, bueno, diversas explicaciones que corren a lo largo del capítulo por parte de Milhouse y Lisa, pero todo termina en que, ante el escepticismo de Bart, Milhouse le ofrece comprar su alma por $5. Entonces se perfecciona una compraventa que se va a materializar en una hoja de papel que va a representar el alma de Bart. Lisa también hace una suerte de explicación a lo largo del capítulo de qué sería el alma. Es lo más valioso de uno, dice en una parte. Luego dice, es el símbolo de todo lo bueno que hay en nosotros. También le da un carácter de perpetua, es decir, es lo único que dura para siempre. Y finalmente recurre a la filosofía, citando de que no se nace con un alma, porque hay filósofos que piensan que hay que ganarla con sufrimiento, meditación y oración, como tú lo has hecho. Claro, esto ya al final del capítulo. Y es así, siguiendo con el desenlace de este capítulo, que Bart enfrenta lo que algunos autores, en específico San Juan de la Cruz, en el cristianismo y también otras religiones como el budismo, han entendido como la noche oscura del alma. Es decir, esta metáfora que sirve para describir esta fase en la vida espiritual de una persona, marcada principalmente por el sentido de soledad y desolación que atraviesan los seres humanos.
Esto lo vive Bart al principio cuando su propia mascota no lo reconocen, no le sale el aliento para empañar un vidrio, la puerta automática no se le abre, etc. Entonces, esta metáfora que es muy profunda y que ha sido abordada por diferentes concepciones teológicas, es acá graficada en un par de segundos de manera magistral. Y es así como este cuestionamiento espiritual lo podemos ver a lo largo de toda la serie, e incluso en nuestras propias vidas. Porque cada vez que los personajes de Los Simpsons se han visto enfrentados a su propia noche oscura del alma, buscan, contratan, pagan incluso por una respuesta, una cura, un alivio para aplacar su alma, ¿no? Entonces, en ocasiones los personajes recurrirán a la psicología, a la psiquiatría, rezándole a Dios. Incluso en 2 capítulos los Simpson se ingresan a una secta con los magios y el líder. También se busca esta respuesta en uno mismo, en el interior, cuando Homero interactúa con el coyote cósmico, ¿cierto? A propósito de quién sería su alma gemela. En fin, volvamos al capítulo, porque Bart, ante la desesperación de su noche oscura del alma, intenta recuperar esta a través de una suerte de retroventa por parte de Milhouse, el cual no tiene ningún problema siempre y cuando sea por 10 veces el valor de la compraventa primitiva, cosa que al final no sucede y Milhouse mantiene el alma de Bart. Ahora, desde el punto de vista jurídico, hay una compraventa, ok, hay un acto jurídico, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué ha recaído esta compraventa? Y es que para intentar responder esta interrogante, podríamos recurrir a otra rama del saber, como la filosofía, la ciencia, y finalmente el derecho. ¿Y por qué el derecho? Porque el alma podríamos conceptualizarla. ¿Podría ser un bien propiamente tal, un bien jurídico protegido? ¿Será un bien intangible o incorporal? ¿Se puede tener una especie de propiedad, como dice el artículo 583 del Código Civil chileno, sobre el alma? ¿Será susceptible de apropiación, como lo plantea esta compraventa entre Milhouse y Bart? ¿Será susceptible de protección jurídica? Y bueno, para intentar responder estas interrogantes, podríamos recurrir a nuestras primeras lecciones de derecho, donde una de las primeras distinciones que se nos enseña es lo patrimonial y lo extrapatrimonial, ¿cierto? Y lo que podríamos precisar específicamente desde el derecho civil es que sobre las cosas incorporales e intelectuales, intangibles, se puede tener una especie de propiedad, de dominio, ¿cierto? Para disponer de esta. Pero la sutileza es que no se tiene un derecho a propiedad sobre lo incorporal, sino que se puede tener una propiedad sobre los derechos de esta incorporalidad, ¿cierto? Sutil pero esencial diferencia. Entonces, acá vemos cómo este intangible del alma, ¿cierto? Este abstracto se conceptualiza y se materializa en una hoja de papel de puño y letra de Bart. Y es así como nuestra propia Constitución, aún vigente, en el artículo 1, inciso 4, señala que el Estado, incluso desde el derecho público, tiene como deber, finalidad, promover, entre otras cosas, la mayor realización espiritual posible, además de la material. Antepone a lo material la realización espiritual. Entonces, finalizando el capítulo, Bart ya está en el toca fondo, literalmente, en su desesperación, reza a Dios para recuperar su alma, y así como Lisa, que actúa como una suerte de guía espiritual a lo largo de todo el capítulo, compra esta hoja de papel que contiene el alma de Bart y se lo entrega, ¿cierto? Se lo entrega a título gratuito, se lo regala y le da una frase reconfortante literalmente le recobra el alma al cuerpo a Bart, y digo literalmente porque es en esta escena en particular, que está acá con esta imagen, donde lo material y lo espiritual, lo patrimonial y lo extrapatrimonial se funden en una sola imagen. Cuando Bart se come este papel que contiene su alma, de manera tal que en su inocencia de niño espera o anhela que nunca más salga de su esfera de custodia.
Ahora, si el tiempo lo permite, ¿estamos viendo? Sí, me lo permite. Vamos a ver otros capítulos que abordan otras dimensiones del derecho de propiedad. Partamos con uno que hace también referencia al alma, en este caso el alma de Homero, que se la vende al diablo, encarnado por Flanders, a cambio de una rosquilla. Entonces el diablo, con justa causa, inicia un juicio para reclamar, para reivindicar lo que considera propio, que es el alma de Homero. Pero, es Marge, su cónyuge, la que salva la situación exhibiendo un documento, específicamente un título, traslaticio de dominio, en específico una fotografía donde al reverso, Homero declara que le regala su alma para siempre. Esto es observado por el jurado y finalmente le concede la razón a Marge como la dueña del alma de Homero por siempre. Otros capítulos que abordan el derecho de propiedad y que utilicé de hecho este semestre en clase fue para graficar la copropiedad o la comunidad. Qué buena o mala idea puede ser adquirir algo en conjunto con otras personas y algo, un objeto singular, en específico la historieta o el capítulo número 1 del Hombre Radioactivo, que es adquirido por Bart, Milhouse y Martin. Este capítulo, cuando explica esta relación, muestra los problemas que pueden suscitar desde el inicio hasta el fin de una comunidad. Es decir, nos sirve para graficar el origen, la fuente de una comunidad, en este caso una compraventa, un contrato, luego cuáles son las obligaciones y derechos entre comuneros, entre sí respecto de la cosa común, y finalmente cómo se puede extinguir esta comunidad, que finalmente es por la destrucción de la cosa, porque si cae, le cae un rayo y después el ayudante de Santa lo termina por destruir. Otro capítulo también a propósito de la posesión inútil o violenta que inician los habitantes de Shelbyville cuando les arrebatan el limonero a los vecinos de Springfield. Y bueno, estos se encaminan en una misión para recobrar el corpus de este limonero emblema de la ciudad de Springfield. Otro capítulo que merece quizás una exposición aparte y que acá quisiera darle el crédito al profesor Javier Murillo Chávez del Perú, que hace un excelente análisis, de hecho está en YouTube. Mientras hacía este trabajo descubrí que él también había abordado este capítulo en particular, que es el día que murió la violencia, y que es una clase magistral sobre el derecho de propiedad intelectual, es decir, este vagabundo, Chester Lampwick, que inicia un juicio contra Mike Myers, que son los fundadores de Tommy y Daly, y le inician un juicio por propiedad intelectual sobre la autoría y la creación de la caricatura Tommy Daly y otros personajes. También podríamos, siempre en el campo de la propiedad intelectual y en específico la propiedad industrial, el llamarada Moe, esta receta que originalmente era de Homero, se la comparte a Moe, y al ver que Moe tiene mucho éxito, Homero trata de reivindicar su autoría sobre la misma. Finalizo, hay muchos más capítulos que me quisiera abordar, pero por el tiempo no voy a alcanzar, es el de los peces del infierno. Esta tontina que pactan el abuelo Abraham Simpson, Montgomery Burns y otros personajes respecto de la adquisición de unas obras de artes en un contexto de guerra, para lo cual pactan una figura jurídica llamada tontina, que es de origen francés, en virtud de la cual se pone un fondo común de carácter pecuniario, pero con la condición de que lo va a adquirir aquella persona que sobreviva, ¿cierto? Y ahí se crea el conflicto y el desenlace de este entretenido capítulo. Pero este capítulo, además de la adquisición y este pacto a futuro y condicional, también nos da una interesante reflexión sobre qué figuras jurídicas existen sobre la adquisición de bienes en contexto de guerra. ¿Hay acá entonces un botín de guerra o hay un pillaje? Siendo ambas figuras distintas y reconocidas por el derecho internacional.
¿cierto? Y este tema también es abordado por otra película, La Dama de Oro, del año 2015, que trata sobre un juicio que entabla una ciudadana austriaca, si mal no recuerdo, para que le devuelvan el cuadro que era de su familia, de Gustav Klimt, eh, y finalmente, bueno, lo recobra y, bueno, les conté el final de la película, pero se la recomiendo para quien le interese este tema. Reflexiones finales porque me queda un solo minuto, solamente dar gracias a Matt Groening y Los Simpsons, porque desde niño, aún no entendiendo todos sus chistes, es una serie que he disfrutado siempre, nunca, algo tienen que nunca aburren, pero que durante mi adolescencia me acompañaron durante eh, maratones interminables, trasnoches, etcétera, y hoy día me dan el privilegio de utilizarlo como material, como abogado y como profesor de derecho en mis cátedras. Entonces, esa es mi única reflexión sobre los Simpsons y el derecho de propiedad. Agradezco mucho su tiempo y su atención y nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación a los organizadores y a la gente que nos está viendo en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Maravilloso, cumpliste tu tiempo perfectamente, además que nos ilustraste muy bien, sí, a todos los que crecimos con los Simpson y que ahora entendemos el derecho desde otra forma de ver, sí, otra forma de ver el derecho más bien. A continuación, vamos a continuar con Gabriel Juan de la Argentina, quien nos va a hablar sobre algunas reflexiones de bioderecho a partir del film Vida Privada. Gabriel Juan es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de